Buenas tardes, estamos de nuevo con la presentación lógica del conferenciante y aunque somos pocos y somos los habituales, pero esto de colgar las conferencias al mundo mundial nos obliga a darle a esto una solemnidad mayor de lo que sería propia de un grupo tan familiar como somos, porque esto lo va a ver y lo van a criticar, sabe Dios. Bueno, nada, buenas tardes, y hoy me toca presentar al conferenciante Mauricio Masayu, que es becario predoctoral de nuestro grupo. Eso hace aún más ese ambiente de casa, pero no menos interesante el tema que se va a tratar. Yo creo que gran parte de los que estamos aquí sabemos, conocemos el trabajo que se está haciendo. Venimos con mucho interés a escuchar la conferencia y también por el hecho de estar implicados en proyectos de investigación como es el tema del ACDAN. Acabamos de venir de la prospección, y la próxima conferencia será también dedicada al ACDAN. En definitiva, esta conferencia, que se va a centrar sobre un aspecto de lo que serían fincas áulicas, aristocráticas de la Sicilia normanda, es una presentación de ese trabajo de investigación que él viene haciendo ya desde hace tiempo sobre estos temas en el marco de su tesis doctoral. Él se licenció en el 2006 en Conservazioni dei Beni Culturali por la Universidad de Nápoles, con un trabajo final de carrera sobre urbanismo islámico que ya entonces le dirigí con el profesor Giovanni Coppola. Ya en ese mismo año consigue una beca predoctoral financiada por la Regione Autónoma de la Cerdeña y empieza a colaborar con nosotros, incorporándose plenamente al LAC, y desde entonces se incorporó a las excavaciones que veníamos haciendo en el Alcázar de Guadalajara, después a las de Honda, y ahora ha formado parte del equipo que ha estado haciendo las prospecciones en el ACDAN. Tiene toda una trayectoria de ser arqueólogo áulico, porque ha pasado de palacio a palacio y a finca aristocrática. No ha querido nada de arqueología popular, y por lo tanto lo de título de arqueólogo áulico se lo tiene más que merecido. En el 2008, y como premio a esa trayectoria de arqueólogo áulico, obtuvo una beca predoctoral JAE, nuestra, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y ya desde entonces está adscrito a nuestro grupo oficialmente a través de esta beca predoctoral. En el 2009 consiguió el DEA en la Universidad de Granada con un trabajo sobre la arquitectura palatina normanda, también dirigido por mí y por el profesor Manuel Espinar. Desde el 2011, en el 2011 hizo una estancia formativa de 6 meses en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos en la Universidad de Londres, y en la actualidad sigue trabajando en su tesis, dedicado sobre todo a esta arquitectura normanda. Y de este tipo de arquitectura nos va a hablar de lo que serían estas fincas palatinas tan interesantes que rodearon la ciudad de Palermo. Mauricio, adelante. Muchas gracias. Primero, agradecerle a Julio la posibilidad que me ha dado de participar en este seminario, y luego agradecerles a todos su presencia aquí esta noche. Como decía Julio, esta noche yo voy a presentar algunos palacios que se construyeron durante el siglo XII en los alrededores de Palermo. Algunos son palacios que son muy conocidos y muy famosos, algunos de los monumentos más famosos de la arquitectura normanda, y otros son menos conocidos, de todas formas todos publicados. Entonces, todos estos palacios de los que voy a hablar
surgían en el interior de grandes fincas aristocráticas, reales en este caso, y sobre este aspecto intentaré centrarme durante mi ponencia. Primero quisiera dar algunas notas históricas, para dar un poco un marco sobre los normandos en Sicilia, y decir que a partir de los años 30 del siglo XI, las divisiones existentes en el sur, en el seno de la comunidad musulmana de Sicilia, desembocaron en una serie de guerras civiles, dándose unas circunstancias que en cierto modo son parecidas a las circunstancias de los reinos de Taifa aquí en España. En el contexto de esta guerra civil, los normandos, como mercenarios, llegan llamados por uno de estos emires, por uno de estos reyes, llamados reyes de Taifa, por Ibn al-Zumna de Catania, que está en lucha en ese momento en contra de Ibn al-Awas de Agrigento. Estamos en 1061 y según un guión que es conocido para estas bandas de mercenarios, los normandos, la familia de Urtville en concreto, termina apoderándose del territorio que supuestamente había ido a defender. La conquista normanda de Sicilia dura 30 años, desde el 1061 hasta el 1091, y se consolida en un estado militar y económicamente muy poderoso que se convierte en la potencia hegemónica del sur de Italia. En particular, desde 1130, Rogelio II consigue invertir la tradicional sujeción de la isla, cambiando las relaciones de fuerza tanto con la Italia peninsular como con el norte de África. Recordamos algunas de sus importantes conquistas, como la conquista de Gerba en 1134, de Trípoli en 1145, de Mahdía en 1147, y esto solo por nombrar algunas de estas grandes conquistas. Se habla de 1130, que es una fecha clave de la historia de los normandos en Sicilia, porque es el año en que Rogelio II realiza el sueño largamente perseguido de coronarse rey. Lo sobrevive, de hecho, a la familia alfeindisa, que había intentado repetidamente emparentarse con las familias más importantes de Italia e incluso con las casas reales de Europa, y sin embargo no llegan a reinar en calidad de herederos de un trono vacío, sino como monarcas de un reino nuevo que hasta entonces no existía. Por esta misma razón, la estructura y la representación del poder monástico se tienen que establecer ex novo. Entonces estamos en un contexto histórico en el que la Sicilia está pasando de ser una provincia periférica del Dar al-Islam, que había sido durante el siglo IX, X y XI, está pasando de ser una provincia periférica al ser el centro de uno de los reinos más poderosos del Mediterráneo, que trata de tú a tú con el Imperio bizantino, con el Califato fatimí y con el Imperio romano germánico. Ahora, a este poder político y militar que ha nacido en Sicilia corresponde una política de imagen que se concretiza especialmente en la Cuenca de Oro. Si podemos apagar... La Cuenca de Oro es esta llanura que surge alrededor de la ciudad de Palermo. Es una llanura muy fértil, antropizada desde época antigua y extremadamente apta tanto para el cultivo agrícola como para la realización de jardines o de espacios verdes de recreo. De hecho, es en esta llanura que surgen prácticamente todos los palacios de los que vamos a hablar esta noche, aparte el palacio de Altofonte,
que surgen estas primeras laderas del relieve que circunda la cuenca de Ouro. ¿Qué distancia de Palermo? Desde Altofonte a Palermo, yo creo que serán unos 6 o 7 kilómetros, quizás 8 kilómetros. Estos palacios, como hemos dicho, nacieron como parte de grandes fincas reales. Ahora voy a analizar algunos de estos palacios. Voy a empezar con la descripción de Benjamín de Tudela, quien visita Palermo en el 1170, según lo que establece, según la cronología establecida por José Ramón Magdalena, y el texto de Benjamín de Tudela dice lo siguiente: aquí en Palermo está el dominio y el jardín del rey, que es llamado Alardina o Alasina. En su interior hay un gran manantial. El jardín está rodeado por una muralla. Y se hizo un embalse al que llaman Albujeira. Hay en él muchas clases de peces. Allí están las embarcaciones del rey, recubiertas de plata y oro. En ellas el rey va con sus mujeres para recrearse. Allí en el jardín hay un gran palacio, cuyos muros están pintados y recubiertos de oro y plata. El pavimento de los suelos es de mármol embaldosado de oro y plata con toda clase de dibujos. Yo he ido un poco señalando lo que me parecía importante de cada texto. Entonces un jardín real que contiene toda clase de fruto, que contiene un gran manantial, que está circundado por un muro. Hay una descripción de este gran depósito de agua, posiblemente sea un embalse, que se llamaba Bujeira, que es el diminutivo del árabe, que viene del árabe al-Bahr, que quiere decir mar o lago. Bujeira sería un diminutivo de este término. Voy analizando otro texto, que es de Romualdo Guarna, un personaje muy destacado de la corte normanda. Era arzobispo de Palermo y fue diplomático al servicio del reino normando bajo los Guillermos, y escribe su crónica aproximadamente en 1180. Es un paso muy importante, muy conocido de su crónica, porque describe la construcción de 3 palacios. El primero es el Palacio Real, que no entra en mi ponencia de esta tarde, no voy a traducir. Entonces empiezo traduciendo: et ne tanto viva quadrum et terre delice tempore urlo esse. Y traduzco: y con el fin de que no faltaran en ningún momento la fuerza de las aguas y las delicias de la tierra, en un lugar llamado Favara, hizo un pulcro embalse, en el que ordenó que fueran introducidos peces de diferentes géneros, traídos de varias regiones. Hizo también edificar un palacio muy bello y llamativo, vistoso o grandioso, cerca del embalse. Hizo además, aquí empieza a hablar, hemos apenas traducido la descripción de la Favara, ahora empieza a hablar del Palacio de Altofonte. Hizo además cerrar con un muro de piedra montes y bosques que se encuentran cerca de Palermo, y ordenó que se construyera un parque delicioso y ameno, injertado y trasplantado con diferentes árboles, y en él ordenó que se encerraran ganos, corzos y jabalíes. En este parque construyó un palacio y ordenó que se le llevara el agua desde un manantial limpidísimo a través de conductos subterráneos. Entonces, vemos otra vez la importancia de estos trabajos hidráulicos, el gran vivario, el gran embalse que se
en el que se pusieron peces extraídos de muchas regiones del mundo. Vemos este muro lapídeo que cierra el jardín de Altofonte, que está trasplantado con diversos géneros de árboles, y en ello se han encerrado unos animales salvajes para que pueda servir como parque cinegético para el rey. Y otra vez se han traído a través de conductos subterráneos aguas de un manantial limpidísimo. Entonces vamos a ver ahora algunas imágenes de estos palacios de los cuales hemos leído las descripciones. Este es el palacio de la Favara o Mare Dolce, que surge en la primera ladera del monte Grifón, en el sur de la ciudad de Palermo. Esta es una fotografía del frente meridional, cogida de lo que sería o de lo que fuera en su momento el embalse. Aquí vemos un poco la organización del palacio, disculpad. Vemos un palacio organizado alrededor de un patio central con varios ambientes que comunican directamente con el patio, y con esta capilla de una sola nave, cuyo presbiterio está cubierto por una cúpula. Vemos aquí un poco, para tener una idea de la arquitectura, el aspecto de esta fachada, este volumen definido por líneas geométricas. Esta fachada austera, apenas animada por estos arcos ciegos rehundidos, características que son un poco comunes de todas las arquitecturas normandas del siglo XII que vamos a ver. Vemos aquí un grabado de 1767 en el que se ve el trazado del gran embalse que servía para contener las aguas. Se ve el palacio, se ve un ambiente cercano al palacio que está indicado como hipocausto, entonces la presencia posiblemente de un baño, aunque no sepamos de qué época fuera. Se ven los restos de estas otras estructuras en las cercanías de la que es la Favara, el manantial, y se ve este gran marjal, que es el resto de lo que fuera el gran embalse. Y aquí podemos ver cómo tenía que ser en una reconstrucción de Brunello Lorenzi el aspecto que pudo tener este palacio, circundado por tres lados por el agua de este gran embalse, en el cual incluso había una isla artificial. Aquí vemos en una foto tomada de Google lo que queda de este palacio y del parque, con todos los destrozos por este parque ferroviario y por esta zona industrial, y por el pasaje de esta autovía justo en medio del parque, y prácticamente el palacio ha sido de alguna manera englobado en las estructuras de este parque. Vamos a ver el palacio de Altofonte. Tenemos aquí el levantamiento que hizo Silvana Braida, en el que intentó destacar las estructuras normandas. Vemos otra vez una capilla de una sola nave, cuyo presbiterio está cubierto por una cúpula. Vemos las estructuras que parecen indicar una organización
una organización alrededor de grandes patios internos, y vemos una foto de Altofonte, que actualmente es un país, es un pueblo que ha surgido justamente alrededor de este castillo, cuyos habitantes todavía se llaman parquitanos, del Parco, como se llamaba este castillo. Y aquí, con mucha dificultad, vamos a ver los restos que hemos visto en el levantamiento de Silvana Braga. Aquí se ve la cúpula de la capilla, pero toda la que fuera el área del palacio, aparte de este gran salón y algunas zonas del convento, ha sido completamente sustituido por edificios modernos. Esta es una foto de uno de los patios con estos arcos apuntados, una foto tomada durante unos trabajos, unas obras de restauración en los años 70, también las fotos de Silvana Braga Santa Marta, y aquí en particular de esta decoración, de esta decoración incrustada en la enjuta de los arcos. Y pasamos a describir otro palacio, que es uno de los más famosos de la arquitectura palaciana normanda, que es la Sisa. Empezamos con este otro paso siempre de Romualdo Salernitano, de Romualdo Guarna, y traducimos. En aquel tiempo, el rey Guillermo hizo construir cerca de Palermo un palacio considerablemente alto, muy alto, sobradamente alto, sapisalto, y realizado con maravillosa pericia, al cual llamó Sisa, y lo circundó de pulcros frutales y jardines amenos. Y lo hizo muy deleitoso a través de varios conductos de agua y viveros o albercas. Entonces vamos viendo otra vez la importancia de este aspecto productivo agrícola del jardín del palacio. Vamos a ver los trabajos para llevar el agua, para almacenar el agua en el palacio. Y vamos ahora a analizar otra fuente de mediados del siglo XVI, que es una descripción muy famosa de la Sisa, que realiza Leandro Alberti, que es un fraile dominicano, que publica su ópera en 1550, describiendo toda Italia y las islas que le pertenecen, disculpadme, que es también el título de su labor. La descripción es muy famosa, pero nosotros nos vamos a centrar en la parte final de la descripción, en la que habla de la alberca y de la zona ajardinada de la finca de la Sisa. Y entonces dice que generada por el agua que venía desde la sala principal de la Sisa, había una deleitosa alberca, y da el perímetro de esta alberca, que era de 200 pies, describe un gran pabellón que había en el medio de esta alberca, al que se podía acceder a través de un puente, y afirma que a esta alberca se podía bajar a través de algunos escalones de tallo constructivo. Sigo siempre ese mismo texto. Alrededor de esa alberca había un deleitoso jardín de limones, cedros y naranjos y otros frutales parecidos, del que jardín quedan bastantes vestigios, se pueden ver todavía bastantes vestigios. Y también dice que todavía queda parte de la muralla que circundaba este jardín, aunque afirma que ya en su época estaba arruinada.
Luego habla de una serie de edificios que se encontraban dentro de la finca, que él interpreta como foresterías, como hospederías para los invitados de los señores. Y dice que en los alrededores habían otros dos palacios, como la Sisa, que estaban más arruinados, pero que él considera que pudieran ser de la misma categoría, del mismo tipo que la Sisa. Entonces vamos a ver este palacio, que es muy conocido. Aquí lo he localizado en el mapa. Entonces vemos este gran paralelepípedo, con este gran desarrollo vertical, las características que hemos dicho antes, estas fachadas austeras, apenas animadas por cornisas o por arcos hundidos. Vemos un gran epígrafe en cúfico, un gran epígrafe de ático que se fragmentó en época posterior para obtener este coronamiento almenado. Vemos los restos del pabellón que estaba en medio de la alberca del que hablaba Leandro Alberti. Aquí vemos un dibujo de la fachada de la Sisa por Giuseppe Esposito. Vemos la planta de este edificio, las tres plantas, la planimetría de las tres plantas de este edificio, con una descomposición realizada también por Giuseppe Esposito. De estas imágenes destacamos solo la presencia de estos núcleos representativos perfectamente individuales, perfectamente separados de otras partes que podían ser zonas de servicio de la residencia, con un sistema en T de sala de antesala y sala, la simetría generada por el eje que pasa por la entrada principal y por la fuente, el fondo de la sala principal. No voy a detenerme mucho en estas arquitecturas. He traído más imágenes de las que necesito, por si pueden hacer falta durante el debate. Aquí la sala principal de la Sisa, esta decoración con estas mucarnas de piedra, maravillosa, esta decoración en mármol, estos mosaicos son, creo, por todos conocidos. Vamos a ver esta imagen de Palermo en 1600, donde podemos ver representar el castillo de la Sisa, con lo que parecería una gran finca cercana que lo rodea. Aquí vemos una planta con la reconstrucción de la alberca y del pabellón del que hemos hablado, realizada también por Brunella Lorenzi, y un levantamiento hecho por Goldsmith a finales del siglo XIX, en el que también vemos el palacio, vemos la alberca, vemos el pabellón, vemos la capilla del palacio, a la que, según Goldsmith, se podía acceder a través de esta estructura que él considera de época normanda. Nadie más, en época reciente, nadie considera que esta estructura pudiera ser de época normanda. Aquí vemos otra foto de Cuba con el entorno de la Sisa, ya completamente, un área completamente urbana. Destacaría solo que a unos 100 metros de la Sisa en dirección occidental se encuentra el terminal de un acueducto al que normalmente se le llama acueducto bizantino, y también el hecho de que en la parte septentrional del palacio también se han encontrado los restos de un hipocausto al que se le considera genéricamente de época tardo-romana.
Pasamos a otro texto, que es de Tommaso Fazzello, otro fraile dominicano, que publica su ópera De Rebus Siculis Decades Dura en Palermo en 1558. Nos ofrece una descripción interesante de la Cuba, afirmando que era un jardín real del perímetro de alrededor de 2 millas, que se encontraban en este parque muchos huertos en los que había muchísimas clases de frutas. Habla de una serie de pequeñas capillas que creemos que sean unos pabellones de planta cuadrada cubiertos por cúpulas, como la cúpula, que es un edificio que vamos a ver a continuación. Afirma que en el medio había una gran alberca que estaba fabricada de grandes sillares y que en su época, estamos a mediados del siglo XVI, todavía se conservaba perfectamente esta alberca y solo le faltaban el agua y los peces para poder seguir funcionando. También afirma que la muralla de la Sisa en esa época se podía distinguir perfectamente, era stata quasi incorrotta ed intera. Y luego dice que cerca de este parque había otro parque, que es la Sisa, el cual también estaba lleno de frutos domésticos y de fuentes abundantes. Entonces vamos a ver la Cuba, este grande pabellón realizado en la época de Guillermo II, que era prácticamente solo el cascarón, lo que vemos aquí en la foto, y muy poco de lo que era el interior del palacio. Aquí vemos una planimetría del edificio, también por Nella Lorenzi. Esta organización tripartita de origen oriental, de origen islámico oriental. Vemos aquí un detalle del epígrafe de Ático, en Nasci, otros trozos del epígrafe, un detalle de yeserías y de estas mucarnas en el interior del palacio. Y llegamos a esta representación de 1576 en un informe sobre la peste de Palermo. El médico Gianfilippo Ingrassia describe el palacio de la Cuba porque era un hospital para la gente que tenía la peste. Y alrededor de la que se llama la Gebbia, el piano de la Gebbia, que sería la alberca, se realizan una serie de estructuras secundarias que sirven para el alojamiento de los enfermos. Creemos que también se puedan distinguir los restos de lo que fuera la muralla que circundaba la finca. Aquí vemos un levantamiento, un croquis con un levantamiento de 1912, en el que todavía existía esta gran alberca. Este lado, por el interior, supera los 60 metros de largo. Todo este frente se conservaba bastante bien, mientras no tenemos información sobre este otro frente. En particular desconocemos cómo se articularía el edificio respecto al borde de la alberca. Aquí otra vez una imagen de la Palermo actual, donde es difícil encontrar la Cuba que se encuentra aquí, ya completamente rodeada de edificios modernos. Al estar al lado de esta gran
avenida, esta gran arteria Corso Calatafimi, que prácticamente está ya en plena ciudad de Palermo. Vamos a analizar otro palacio menos conocido, que es la Cuba Soprana. Son unos restos englobados en esta villa que se llama Villa di Napoli, Villa Napoli. Son los restos de un palacio o de una estructura normanda que en la documentación medieval se llama Torre Alfaina. En el jardín de esta Villa di Napoli es donde se encuentra este otro monumento, que es la cúpula, una de aquellas pequeñas capillas de las que hablaba Falcelli. Y en la foto de antes, aquí está la cuba, y aquí está el jardín de la Villa di Napoli. Esta sería la Cuba Soprana, el edificio que hemos visto englobado en la villa, y esta sería el pabellón de planta cuadrada con una cúpula roja que hemos visto en la foto. Vamos a ver otro edificio, que es el Uscibene, que no está lejos de la Cuba Soprana, que es otro edificio organizado en torno a una sala principal de planta central, también con estas decoraciones de mucármenes, con una fuente que salía del lado opuesto a la entrada. También tenía una alberca delante, según nos informa Goldschmidt, que es el autor de estos levantamientos y de estos dibujos. El estado actual del edificio es tan lamentable que estos dibujos se consideran la mejor fuente que conocemos para conocer el palacio. Y con esto yo voy a presentar un poco todos los edificios que quería llevar. Ahora, lo que quisiera hacer es hacer un poco una aproximación a una tipología de fincas normandas, analizando tanto los datos que hemos extraído de los textos, como los datos que hemos visto que se pueden sacar de los monumentos. Entonces, hemos visto que se trata de una serie de fincas productivas que están generadas por el agua. Como hemos visto en todos los palacios y en todas las fuentes se habla siempre de estos manantiales o de estos conductos y de estos grandes depósitos que fueran albercas o que fueran embalses que servían para regularizar el flujo. Hay que recordar que en el clima mediterráneo, especialmente en la cuenca de Oro, aunque las precipitaciones sean relativamente abundantes, hay una larga temporada seca que va de abril a octubre, con lo que es necesario para regularizar el flujo de las fuentes, tener estos grandes depósitos. Entonces, las características de estas fincas, decíamos, serían estas grandes obras hidráulicas, el hecho de que surgieran en terrenos cercados, o bien por defender el espacio agrícola de la intrusión, o bien por encerrar los animales, en el caso de los parques cinegéticos, en el caso de Altofonte que hemos visto. Hemos visto la importancia de las producciones agrícolas en las fuentes y la presencia de una serie de anejos que podían ser pabellones de recreo, hospederías o ambientes de servicios, edificios de servicio para las tareas que se pudieran desarrollar en las fincas. Todas estas cosas creo que han quedado
reflejadas en todas las fuentes y en todas las evidencias arqueológicas que hemos llevado, tanto el aspecto de los trabajos hidráulicos como el aspecto de las fincas cercadas por muralla, como el aspecto de la agricultura, como el aspecto de estas estructuras auxiliares de las que hemos hablado. Y esto un poco por definir la parte que sería la parte productiva de la finca. Pero estas fincas eran también fincas, o se conocen sobre todo por ser fincas áuricas, por los palacios que encerraban. Entonces, esta parte áurica de las fincas incluía normalmente un palacio, que es el elemento al que se dedica por lo general más atención la bibliografía. Existen en dos casos, hemos visto, dos hipocaustos en las cercanías de estos complejos residenciales. No tenemos seguridad de que se estuvieran utilizando en época normanda, y en todos los casos analizados hemos visto que había una capilla al servicio del Señor, una capilla privada. Entonces, para resumir un poco, podemos considerar a estas fincas como grandes complejos de prestigio en los que el agua, los cultivos y las arquitecturas se sintetizan en una iconografía unitaria del poder. El agua es primordial en el proceso constructivo, así como en la organización de la finca y de la arquitectura. Incluso la arquitectura tiene entre sus funciones la de exaltar el papel del agua y el dominio del Señor sobre ella. El dominio sobre el agua, a través de estas grandes albercas o de estos sistemas de captación, como pueden ser también los sistemas de captación del agua de la digamos, el dominio sobre el agua, junto con la minuciosa puesta en valor agrícola del territorio, son de por sí una expresión del poder, que para nosotros está estrictamente relacionada con el simbolismo de fertilidad del agua y con la idea de que esta fertilidad emana desde el soberano. En Sicilia, parafraseando un poco a Henri Brecht, estas fincas también son el símbolo de aquella feudalidad normanda que destacó por su capacidad de compromiso con el pasado árabe-musulmán de la isla, y de hecho, con el fin de la monarquía normanda, se abrirá paso a la difusión del latifundo y terminará la época de estas fincas de tradición islámica, que en Sicilia también eran un modelo de asentamiento, explotación y taxación del suelo. Este modelo iba estrechamente vinculado con la agricultura de regadío, y eso desaparece con la llegada del latifundio en la isla. De la misma manera, el fin de la monarquía normanda marcará el fin de ese peculiar fenómeno, que es el arte siculo-normando. Yo había terminado, solo quería hacer una pequeña nota irónica, mostrando, aquí estamos en la Capilla Palatina de Palermo, y vemos a Dios representado como un rey normando, en medio de su parque, con los manantiales y con los árboles trasplantados y llevados de toda parte del mundo, aquí descansando el séptimo día en Monreale,
aquí, con los animales y los peces traídos de muchas regiones de la tierra en el vivario del parco normando, aquí, sentado en medio de la cúpula celeste de la que emana la luz y el agua, y en fin, sentado como un rey normando en su trono, en la capilla palatina, justo encima del trono de los reyes normandos. Y he terminado. Muchas gracias, Mauricio. Abrimos ahora el debate, las muchas preguntas que esto surgirá, y creo que se ha quedado un poco en el tintero el tema del modelo islámico. Sí, a ver, es que por razones de tiempo yo he considerado que para presentar un poco decentemente todo el material no podía ahondar. Yo respecto a lo último, es evidente que el rey normando lo que hace es compararse al rey con mayúscula. Ahí vale. No. Por eso el trono de Jesucristo está encima del trono del rey. Es decir, que no está haciendo el rey normando al rey divino a su medida, sino que el rey normando lo que es que se aproxima a la medida de allí Dios. va la ironía. Pero ahí lo tienes, hay una jerarquía clarísima. El trono de Cristo está por encima del trono del rey. Es decir, ellos lo tenían muy claro, las jerarquías. Y tiene los alicatados, estos que recuerdan a Monreal también, en una parte del asiento que va a ser un asiento duro, ¿no? Dios que está rey. ¿Cómo está la CISA? Yo la vi hace 6 años y estaba en obra todavía, sí, y el parque se estaba creando. Y yo hace más tiempo. Me voy y voy a ir ahora en marzo. Sí, que había un gran terreno alrededor que lo iban a recuperar como el parque original. A mí me ha parecido interesantísimo el que trajeras al discurso esa iconografía. Me ha parecido como la representación de Jesucristo se hace con todas esa relación con la naturaleza, con el agua, con ese parque, etcétera. A mí realmente me parece yo nunca me había fijado en esos aspectos, pero que además es lógico. El rey por antonomasia, el rey creador, aunque sea la figura del hijo, no del padre creador, pero en definitiva de Dios, en relación con la naturaleza, pero es decir, nunca había reparado esa proximidad entre el rey divino y el rey humano, una relación con la naturaleza tan similar como ellos la entendían en lo que era un parque de estas características. Me gusta eso mucho. Manuel. Enhorabuena, Manuel, por la conferencia. Y retomando el tema que hablábamos el otro día, no sé si te acuerdas de la producción en la finca Andalusía. Sí. Aquí evidentemente he hablado de finca productiva, ¿no? Sí. Esa producción se destinaba al comercio, igual que hablábamos el otro día con los casos de la Bujera de Sevilla o alguna finca o alguna nazarí. En principio, el tema de estas fincas en concreto, en época normanda, yo no tengo idea de a qué se destinara. Es un campo que se ha estudiado poco. Lo normal es que al estar cerca de un centro de consumo, como puede ser Palermo, lo que fueran los excedentes de la finca se destinaran a la ciudad. Fidel. En relación al comentario que siempre va apareciendo de la riqueza de peces exóticos y de plantas, sí, de árboles trasplantados desde otros sitios lejanos,
Se me ocurre que la manifestación de poder que eso podría suponer sería comparable incluso con la presencia de la cerámica de importación, etc. La presencia de un elemento exótico mucho más delicado de transportar, vivo, además, que sería una cosa que además era muy vistosa, muy llamativa cuando todas las crónicas lo recogen sistemáticamente, ¿no? Que casi termina siendo un género, ¿no? La descripción de finca, el exotismo de la plantación y de la fauna. Sí. Y en relación a la cerca, que también se menciona sistemáticamente, de la construcción de un parque cerrado con unos muros, Sí. ¿Tiene indicios para saber si esa cerca que se construye abarca toda la superficie del gran paquete fundacional que se hace, o si se circunscribe más a una zona de más mimo, más cuidado, a las proximidades de la alberca, etc.? Bueno, no, yo no tengo datos para una cosa o para defender una cosa o otra. Tengo el dato de la fuente que habla de una finca con una muralla del perímetro de 2 millas. Otra cosa es que conforme pasa el tiempo, a lo largo del siglo XII, l'intera la cuenca de oro por completo se esté transformando en un jardín de fincas aristocráticas. Cogemos las fuentes de finales del siglo XII, desde la muralla del Palermo hasta Monreale, prácticamente era todo un jardín. Ibn Jubayr, quien visita Palermo en 1184, afirma que podía pasar de uno a otro de los palacios reales normandos y de los parcos reales normandos sin jamás salir de las propiedades del rey. O mejor, dice que el rey podía hacerlo, podía pasar de un sitio a otro sin jamás salir pero no lo sé. Sí, yo creo que si relacionamos estos espacios cercanos con cierto tipo de agricultura, como es la agricultura de regadío, se podría imaginar que la parte de la finca que no tuviera a la que no llegara el sistema de regadío se pudiera utilizar en secano sin estar cercana, pero lo digo Me da la impresión de que el estado de conservación a la hora de intentar reconstrucciones no es bueno, quiero decir, parece que ha sido invadido ha sido ocupado por el crecimiento urbano, etcétera, sí. En casi todos los casos, con alguna excepción. Sí. ¿Se podría, en todo caso, llegar a alguna conclusión de la relación de la alberca con... Es decir, porque para que se riegue, pues hace falta que la alberca esté en un sitio determinado, por la cuestión de las pendientes, etc. La pendiente normalmente va desde el palacio, que está más elevado, hacia la ciudad, que está más... supuestamente, si consideramos la zona de regadío aguas abajo de la alberca, seguramente sería del palacio hacia la ciudad. Esto, considerando que esa es una gran alberca que también tiene las funciones representativas que hemos dicho, que también pudieran existir otras albercas aguas arriba, que también se utilizarían para... Hay restos que yo he visto en el Google Earth de albercas aguas arriba de los palacios, pero no tengo idea de cómo integrarlas. Sí. ¿Y son siempre, se trata siempre de albercas de obra, o puede ser en algún caso, pienso en un parque cinegético, puede ser un remedo de un lago, una reproducción de un lago? Me ha parecido ver, lo que pasa es que era alguna ilustración del siglo de hacia 1700, o sea, del siglo XVIII o posteriores. Sí. ¿Se trata de lagos en algún caso?
lagos o lagunas artificiales, no propiamente albercas. Yo lo considero un embalse de la Favara. Esto es complicado. La Favara, eso que es un lago artificial irregular, yo lo he visto y tengo fotos. Sí, claro, este caso, por ejemplo, y la diapositiva anterior, en donde se veía... Claro, porque aquí, por ejemplo, claro, tenemos... Aquí en este caso, esto es la laguna, digamos. Isla. No, esa sería la isla. Esta es la isla, sí, y efectivamente todo lo eso demás es el muro artificial, el muro artificial de la derecha. y todo esto, el lado del que esto es un resto, sería... Exactamente. Ese muro de la derecha se ve cuando tú vas lleno de huertos, claro, eso ha desaparecido el carácter del agua. Pero ese muro irregular, hoy día tú lo puedes ver allí con un enlucido hidráulico rojo. Eso, yo tengo diapositivas, no sé dónde las tendré, pero tengo diapositivas de todo eso. ¿Y esta es Favara? Favara. Sí. Favara, de la que se comenta que hay también cultivos, árboles, etcétera. De la finca esta de Favara se comenta eso. Expresamente. Sí, sì. Es que a mí, es que... Sì. Es etne tanto viro aquarum e terre felice tempore ullo de esen, con el fin de que no faltara jamás la fuerza del agua y las delicias de la tierra. Es decir, aquí está hablando, yo creo, de unos cultivos de regadío, si no, no tendría sentido. Y es aquí donde, claro, donde pone ciervos, cabras... Sí, pero allí es otro parque. Aquí tenemos la descripción de tres palacios, del Palacio Real, de la Favara y del Palacio de Alto Fondo. Este sería el que parece más parque cinegético que... La Favara aparece como un parque, como una finca normal. Y el Palacio de Alto Fonte sí aparece como parque cinegético. Estaba cerca de los montes. Sí, es el que estaba aquí más arriba. Aunque la fuente también diga diversos árboles, principios plantados. Es que por alguna razón, viendo alguna imagen, se me ha venido a la cabeza los castillos ingleses, un tipo de castillo inglés volcado sobre el lago. Claro, allí es otro contexto, no hay que crear el lago. Sí. Pero es este concepto de castillo rodeado prácticamente de un lago por un acceso determinado y tal, que se da en Inglaterra incluso ya en época moderna, que se siguen construyendo este tipo de sobre modelos así. Claro, los normandos son primos al final, claro, de los normandos. Bebiendo de fuentes muy antiguas. No obstante, aquí lo que... Sí, Francia también, los normandos. De todas maneras, os recuerdo que el modelo existe en época helenística, el Palacio de Irak el Amir, del gobernador Armoneo, en la zona de lo que ahora es Jordania, ¿no? Es un palacio también de dos plantas, un palacio helenístico, en medio de un lago artificial, con una zona de cultivo alrededor. Evidentemente, en el momento que tú generas una superficie, si es que el poder se expresa casi en esa capacidad divina, creadora, claro, si es que Dios es el que tiene capacidad de crear lagos, de crear de toda esa diversidad de animales. A mí me ha parecido interesantísimo eso. Entonces, el rey, entre sus capacidades, cuanto más rey se asemeja al sumo rey, es en dominar la naturaleza, y en este caso el valor es en una naturaleza que no te facilita ese tipo de lagos. Porque ahí tenemos todo el mérito, ¿no? Sí. Es una creación. Pero en este caso lo que subyacía en toda la ponencia suya era que aquí estamos ante un modelo que en Sicilia normanda está, pero que llega a través de toda la tradición mediterránea islámica.
Es decir, quien está detrás de ese modelo es la tradición islámica, tanto Sí. la autóctona como la que está... Por eso puede tener más interés, a pesar de que la evidencia es fragmentaria, ha pasado por lo que ha pasado, etc., puede tener más interés y podría tener más interés intentar ver qué podría haber de normando, por decirlo así, si es que fuera el caso. Es decir, Yo creo no que... sé. Yo creo que de normal... No quiero ser nihilista ni nada. No. Pero culturalmente hablando. Quiero decir, si hiciéramos una tipología, seguramente una capilla en una finca aristocrática, claramente no es de tradición islámica. Sí. Pero me refiero a la hora de asimilar efectivamente una tradición, la tradición que comenta Julio, que sí te da en las zonas que están conquistando. Cuando van al norte de África se siguen encontrando con tradiciones agrícolas, etcétera, prácticas, etcétera. Sí, no, y no solo, yo creo que hacen un esfuerzo consagrable que se puede ver en las fuentes de traerse lo mejor, en lo que sea, de traerse los animales o las plantas de donde sea, de traerse los arquitectos de donde sea, o las maestranzas de donde sea. Y esto está en la tradición normanda desde el siglo XI, porque ya Goffredo Malaterra afirma que el rey hacía venir, no me acuerdo la expresión, era como artífices sementaris undecumque terrarum. Es decir, el rey hacía venir a esta gente ya en el siglo XI, el rey normando, desde todas las partes del mundo. Y no hay que olvidar tampoco que son también los normandos quienes están detrás del gran proyecto de la abadía de Cassino y del Duomo de Salerno, en el que también se hacía el esfuerzo de traer a gente de todas partes del mundo, incluso saracenos o árabes. Y yo creo que la arquitectura normanda ya tiene una personalidad propia. Yo personalmente no lo sé, es más una pregunta, pero no creo que en el siglo... No tengo edificios del siglo XII que tengan la categoría que tiene... hablo de la arquitectura islámica. Es verdad que no conocemos los palacios fatimíes, que prácticamente no queda nada, pero lo que queda, en todo caso, de lo fatimí no tiene nada que ver con esto, porque, no lo sé, quiero decir, si quitamos las grandes puertas del Cairo, la Bab al-Futuh, son grandes puertas en piedra, pero que estaban allí cerrando unas murallas que se realizaron en ladrillo. Si quitamos la fachada de la mezquita de Al-Akmar, que también es de piedra, pero que esconde otro edificio que es de ladrillo, no hay un paragón para estos grandes... es decir, la estereotomía, la perfección, el esmero con el que se trabaja la piedra, esta verticalidad, esta organización del espacio por plantas, con esta perfección, no existe, o por lo menos no la conocemos en el mundo islámico. Una pregunta más bien desde el punto de vista tipológico de las técnicas constructivas. Habiendo estudiado en Madrid el máster, muchas veces nos han hablado de los libros de Choisy, entonces que había recorrido Oriente y había hablado de las técnicas constructivas en piedra, en obra de Sodoma, sobre todo que provenían de Siria. Sí. No sé si has mirado, yo no conozco personalmente mucho, me gustaría... Yo estoy en ello, es justamente lo que estoy trabajando en Londres, que es ver la influencia de Siria sobre la arquitectura siciliana durante el siglo XII.
hay indicios, quiero decir, están los primos de los Hauteville, está Bohemundo que conquista Antioquía, y está ahí el Principado de Antioquía con los normandos a su mando. Hay relaciones documentadas en las fuentes históricas entre Siria y Sicilia, y hay el dato de las arquitecturas que ha estudiado mi profesor allí en Londres, Doris Abu Seif, que defiende o que ha observado que existen en Sicilia ciertos tipos, por ejemplo, de decoración arquitectónica o de arquitecturas que se están dando antes en la arquitectura normanda que en la arquitectura islámica de Egipto. Todo esto sin excluir el hecho de que quizás existieran también en el mundo islámico esta misma clase de decoraciones arquitectónicas. Pero quiero decir, es algo sobre el que es un tema muy interesante sobre el que estoy trabajando. No olvidamos también que el personaje principal del reino de Rogelio II es Jorge de Antioquía, que es un cristiano árabe, griego, melquita, siriano, y que, quiero decir, es uno de los tantos personajes, yo creo que hay más que llegan desde Sicilia. Pero quiero decir, esto ya es otro tema ajeno a los parques. Yo creo, ahora que hablas de eso, yo creo recordar, no sé, mezquita, portada, como cárabes de piedra, que yo creo que la época seljúcida por ahí, era en el siglo XII, por ahí. No escucharon, ¿cómo? Que ahora que hablas de Siria, que efectivamente yo recuerdo de portadas, de grandes portadas, de mezquitas y tal, como cárabes, pero de piedra, ¿no? Tallados en piedra, que creo que son los más antiguos, ¿no? Y viene un poco también unido eso, yo creo incluso que la influencia hacia los turcos antiguos, ¿no? Que se van desplazando hacia... Yo no quiero equivocarme, pero los nichos cubiertos por mocarnas de piedra en los palacios normandos son anteriores a los nichos de piedra realizados en Oriente. Es decir, el uso lineal de los mucanas de piedra como en cornisas lo tenemos en el alminar de la mezquita de Alepo y lo tenemos en la Baba Futuh en el siglo XI, pero se trata de cornisa, y también en el alminar de la Mashhad al-Buyushi, siempre en el Cairo. Mientras el uso de los mocárabes para cubrir un nicho como una estructura, como una bóveda de piedra, creo que, por lo que he estado viendo durante mi investigación sobre Siria y Sicilia, es anterior en Sicilia que los más antiguos ejemplos islámicos. Pero deben estar muy cerca por ahí, deben ser Sí, contemporáneos. somos muy cercanos. Muy cercanos. ¿Puedes explicar mejor cómo se utiliza para cubrir en forma de bóveda? Normalmente lo que se hace es, no sé si tengo aquí una imagen, normalmente lo que se hace es se crea un arco de descarga, un arco agudo de descarga, y se construye la bóveda en el interior de este... Un poco como en Bizancio, una arquitectura parecida. Se construía el arco y luego se cubría el espacio. Yo dos cosas. Yo querría que volviéramos al tema de los parques, de las fincas. Digo, porque es el tema, porque de alguna manera yo mismo le he pedido a Mauricio que no entrara en la arquitectura normanda, porque además es lo que se conoce. Lo que falta por hacer de todos estos complejos palatinos es estudiar la finca con la dificultad de no sabemos si se podrán obtener mucha información, porque estas fincas han sido absorbidas por la ciudad y por lo tanto no lo sé, pero bueno, yo le pedí que investigara textos y que nos aproximara de alguna manera a través de textos y algunos de los elementos que se conservan aislados, como la pequeña cúpula esta, bien.
Entonces yo le he insistido a él que no se preparara desde el punto de vista de la arquitectura normanda. Por eso quizás si se le hace preguntas no está preparado con documentación para responder. Yo no obstante querría deciros que el problema no es la piedra. Hay arquitectura islámica antigua con piedra, ese no es el problema. En estos edificios normandos es evidente que tenemos una tipología de espacios, esas cubas con nichos, esa organización espacial es sin duda islámica. En cuanto a las influencias islámicas de diferentes lugares, ya te lo comenté, tenemos yeserías en la Qubba, en lo que se llama Qubba, que es ese pabellón dentro de un lago que ha presentado. Ahí hay yesería andalusí, es decir, ahí llamaron a yeseros andalusíes. Es decir, es cierto lo que estaba comentando Mauricio, de la capacidad que tuvieron de traerse artistas de muy diferente procedencia. Pero lo que yo sí creo, aquí concretamente, si tienes ahí las yeserías, esas yeserías que yo he estado viéndolas, esa talla del ataurique es andalusí, no es oriental ni norteafricano oriental, podría ser magrebí, porque en ese momento tanto lo andalusí como lo magrebí es lo mismo, pero esa yesería es de Islam occidental. Por lo tanto, no cabe duda que ellos llamaron a sus obras artistas de muy diferente manera. Para mí lo que yo creo es que esta arquitectura que convoca en su obra todas estas tradiciones y que por lo tanto hemos dicho que la piedra no es un problema de entenderlo, que puede venir de la tradición de la piedra en Siria o donde sea, y por lo tanto también del mundo islámico, pero desde luego lo que a mí me parece absolutamente singular es la verticalidad. Es decir, conseguir esas diferentes plantas que has separado en ese dibujo y superponerlas con esa maestría y conseguir una arquitectura que el mismo texto dice que era altísima, es decir, para los contemporáneos eso les resultaba extraño, a mí me parece que es lo más singular. Y yo lo que creo es que, al igual que en Al-Ándalus, la arquitectura cristiana de tradición mudéjar, que acoge los modelos, venimos hablando que se convirtieron en centros con una capacidad de, a partir de los modelos andalusíes, hacer una arquitectura propia, mucho más el foco normal. Es decir, pensar que allí, a partir de toda esa cocina de elementos de procedencia islámica, ellos fueron capaces de hacer una arquitectura con personalidad propia, a mí no me cabe duda, y uno de los elementos que veo más suyos es esa verticalidad. Después, en cuanto a lo de clara identificación islámica, es que ellos, todo lo que es epigrafía monumental es árabe. Tú no lo has acentuado suficientemente en las imágenes, pero esos edificios estaban rematados por unas bandas, ahí está. Toda esta, prácticamente, toda la banda, e incluso en el interior, hay bandas en yesería con epigrafía nazi. Y yo querría, volviendo a lo de la finca, a lo de los parques, el tema de la muralla, que lo habíais tocado, que además es un tema que nos interesa mucho. Yo a él mismo le comenté, cuando hemos hablado del tema de la finca, que habría, por ejemplo, que plantearnos estudios comparativos con fincas del siglo XII, que las conocemos perfectamente, que son las fincas monásticas del Císter, por ejemplo. Los recintos monásticos, cualquier monasterio del Císter en el XII tiene su cerca. Es decir, que no nos tiene tampoco por qué repugnar que un espacio amplio tenga su propia cerca, no unas cercas pero podemos irnos a estos ejemplos que están fechados en el XII, la segunda mitad del XII, que tenemos muchos ejemplos en la península y en Europa, de las murallas que rodeaban una abadía cisterciense, y eran espacios muy amplios. Por lo tanto, en el debate que subyacía cuando hemos hablado de las murallas, sobre todo por lo del Agdal, es
si es o no es anómala la extensión, esa extensión del Agdal, como hoy día la estamos conociendo. Yo ya os lo he dicho, que yo no estoy de acuerdo, yo no pienso en el Agdal unido en origen, pero que una gran finca tuviera una muralla de varios kilómetros, no hay por qué repugnarnos la idea de una cerca que separara un espacio exterior de otro, e incluso los propios cultivos. Lo que creo es que no tendríamos unas murallas de la magnitud de la que hoy día existe en el Agdal, pero que no tenemos que pensar en que esos espacios estaban cercados y que una cerca puede tener una categoría mayor o menor, y por eso yo os decía de irnos a ejemplos de las fincas cistercienses, cómo se organizan, que normalmente son una tapia de mampostería, y solamente algunas esquinas le dan un tratamiento de sillería de cierta categoría, pero el resto es una tapia grande, pero no es una gran muralla. Yo querría también acentuar el tema de que un espacio palatino áulico no excluye para nada una finca productiva. Yo estoy absolutamente convencido que esas fincas eran productivas y que los productos salían de allí y se vendían. No era para que estuviera el rey hinchándose hasta reventar. Es decir, era una explotación, y esa explotación era rentable, y esos productos no tengo duda. Ahora, lo que creo es que no hay que pensar que en estas fincas existe una zona como más áulica y unos espacios de cultivo casi rurales. En una finca áulica no hay ruralidad alguna, ninguna. Todo es un espacio de representación. Pero eso no excluye que una superficie amplia de cultivo era también rentable para el propio mantenimiento de la finca. Pero que no caigamos tampoco en la tentación de decir, no, hay espacios aristocráticos y espacios rurales dentro de la finca. No existe ruralidad ninguna dentro de una finca. Es decir, la arquitectura, los pabellones, los caminos, todo están indicando que eso es un espacio de recreo sin que se excluya para nada la producción. Y yo creo que nuestra propia experiencia allí en Marrakech con el Agdal no lo dice, dentro de que aquello está en un estado de abandono, de degradación, pero podemos imaginarnos un Agdal en mejores condiciones y produciendo. Me callo ya, que yo ya he hablado mucho. María José. Yo quería hacer una pregunta, pero no es sobre lo que es el concepto de las fincas, sino sobre el tema arquitectónico. Que te gusta más. Lo siento. Es que me ha llamado la atención. El palacio que se convierte luego en hospital para la peste era el de Siza, el de Cuba, ¿no? Entonces, en la representación, en el grabado, veo que tiene una galería. En el grabado se ve una galería arriba que corona el palacio, que ahora ya la ha perdido, según la representación esa de la foto. Ahí se ve una galería arriba, en la parte superior. ¿Sería esta? Ajá. Yo no lo veo con... Estamos hablando exactamente de esta... Porque ahora está cortado por la parte de... O sea, la parte esa superior, esa coronación, sí, es como una galería, parece ahí que se representa, actualmente no existe, en lo que queda. Yo creo que eso hay que tomarlo con la fiabilidad que puede tener una representación de esas. Sí, pero... Yo no veo galería, de verdad. No puede ser la banda epigráfica. Yo creo que es la banda epigráfica. Yo creo que es la banda epigráfica. ¿Veis la banda epigráfica? ¿La banda epigráfica? Sí, yo creo que sí. Las proporciones no coinciden, ¿no? No, eso es no tiene nada que ver. Antes esta. Esta es la banda epigráfica. Pero sí, el formato en la realidad con el formato en el grabado difiere bastante, parece. Es que yo lo veo más bien como algo que le ha llamado la atención, que me ha hecho el grabado, y entonces ha puesto ahí unos caracteres. Pero es muy... Pero por ejemplo cuenta el número de vanos y mira los que representa. Ahí tienes 4 niveles de ventanas, vete al dibujo a ver si
tiene el grabado, cuántas representa. Pues tiene 3. Claro, pues si te vas a decir si es fiable o no es fiable... No, pero que muchas veces, por ejemplo, es que me estoy acordando, por ejemplo, en la ermita de San Sebastián en Granada, pues si te vas a algunos grabados, pues que como tenía la cubierta originalmente o no, pues eso no hace, te sirve mucho, es muy orientativo para ver la cubierta original, porque sí se ve si era 4 aguas, porque era de gambas, ¿no? de media naranja y eso. Y se ve también en los grabados a veces, vamos, que sí, que efectivamente, que muchas veces difiere de la realidad, ¿no? Y se exagera, pero que algunas veces yo creo que pueden ser orientativos. Y yo pensaba que desde aquí se veía como una galería. Yo creo que a veces los grabados pueden sorprender en un sentido. Pepe Través. Estaba pensando, ¿se sabe el origen de la tierra donde se asientan estas explotaciones? ¿Son explotaciones hechas ex novo o pertenecían a En principio hemos visto... la aristocracia anterior? Se ha hipotizado que la Favara surgiera en el sitio de un Qasr al-Jafar, de un castillo del emir árabe. Pero no hay, que yo sepa, no hay pruebas contundentes. Y hemos visto restos de hipocausto, tanto en las islas como en la Favara, lo que allí tuvo que haber alguna... Quiero decir, sí, esos hipocaustos no son normandos. Sí, es que claro, lo que sabemos así, bueno, yo creo que sepa mucho, pero por lo que recuerdo así de haber leído de lo que es el contexto histórico, o sea, el poblamiento islámico de Sicilia se sabe que se articulaba, igual que en Al-Ándalus en esa época, igual que en el norte de África, a partir de asentamientos clásicos, incluso que igual que en el caso de Al-Ándalus se tratara de sociedades que tenían un pasado diferente, pero como el medio tribal produce tribus, pues ya sabemos que es lo que ocurría, ¿no? Entonces se podría establecer un paralelo, por ejemplo, con lo que pasa en países más propiamente islámicos, por decirlo así, donde no hay duda de que durante siglos ha habido este contexto de comunidades organizadas en torno, pues eso, organizadas clánicamente, que tienen un funcionamiento al cual se le superpone, por decirlo así, las necesidades o los designios, los deseos de un poder central que puede ser cambiante en un momento dado. Finalmente siempre son cambiantes porque son dinastías. Entonces, para que convivan estas explotaciones con las comunidades campesinas, pues tiene que haber un cierto orden que se puede imponer por la violencia, si es necesario. Obviamente, no... Y en este contexto, cercar las propiedades no solo me parece necesario desde el punto de vista para que no entren las cabras ni los animales salvajes, sino para dejar claro que aquello ya ha sido apropiado bien de antiguo o bien de nuevo, ¿no? Estaría también la cuestión del origen del agua, por ejemplo. Si la tierra incluso estaba sin explotar, el agua, pues a veces es un valor tan importante, o sea, un recurso tan importante que lo que se hace es expropiar el agua y llevársela a una tierra que está... Es el caso del Agdal. El caso del Agdal, pues, lo siento por los compañeros, por las personas que no conocen el caso concreto, pero voy a mencionarlo brevemente. En el caso del Agdal, el agua que se trae es lo que el Estado se apropia. La tierra estaba ahí y no era útil, pero se traen el agua gastándola por encima de las fuentes que las comunidades locales tienen y se la traen directamente a esos sitios. Entonces, toda esta combinación de circunstancias podría también explorarse aquí. ¿De dónde viene el agua? Porque, o sea, incluso aunque la tierra fueran tierras baldías, como en algún caso parece que las crónicas mencionan, porque habla de que se hicieron grandes desmontes, etc. Vale, la tierra estaba ahí y era un erial y no servía, pero el agua, que la traen de tal sitio, es poco probable que fuera un agua perdida, un agua que nadie usaba. Y eso seguro que implicaba una negociación, también mediante las armas, si hace falta, obviamente, con las comunidades
las comunidades locales. No sé si hay documentación de pocas comunidades. No sé el caso concreto de estas fincas. Lo que sí sé es que los normandos actúan respecto a estas comunidades musulmanas exactamente de la manera que tú has dicho. Es decir, que las comunidades musulmanas, especialmente en la parte occidental de la isla, que son las que tenían una posición militar más fuerte y que más hubieran podido resistir a los normandos, obtienen, cuando se rinden, unas condiciones muy favorables y siguen prácticamente funcionando como siempre han funcionado, pero con el rey normando como referente, cosa que desde luego iba en contra de todos los intereses de los feudatarios. Los reyes normandos están allí en equilibrio. O sea, no acaban de desarticular la sociedad. No, todo lo contrario. Esta sociedad en la parte occidental de la isla, todavía en época de Federico II, están allí luchando para su independencia. Es decir, cuando caen los reyes normandos, que habían garantizado prácticamente sus derechos en contra de los repobladores latinos y de los feudatarios, estas comunidades otra vez se reúnen y están ahí en pleno siglo XIII luchando contra... Una última cosilla, Pedro, perdón un momentito. Entonces, el hecho de que estas propiedades pasen a manos de los latinistas, sí. Asociado, me imagino, a alguna aristocracia, sí, a la aristocracia posterior, que resulta que no utilizan, que las convierten en latifundios de secano. Es que eso se va convirtiendo en latifundio, yo creo, por el curso natural de la historia. Es decir, el sistema de propiedad de la tierra islámico es una garantía en contra del latifundio. Es decir, cuando se vivifica una tierra, se tienen derechos sobre esa tierra, nuestros hijos pueden tener derechos sobre esa tierra, pero si esa tierra, yo que sé, por 3 años no se cultiva, se pierden los derechos, y esos derechos ni se pueden vender, ni se pueden... Y esto garantiza... estos son los estudios que hace, es decir, Harry Bresch, sí, Ferdinando Maurici, no son cosas que digo... Pero es que la propiedad del Estado es diferente. Las propiedades del Estado normalmente sobreviven en manos de los Estados sucesivos, pero por algún fenómeno, o sea, puede haber fenómenos en los que se produzca que caigan en manos de particulares por un fenómeno de venta o de extrema segmentación de lo que son las aristocracias locales, que desconozco cuál es el contexto del fin de la dinastía normanda. Pero es chocante, por ejemplo, que llama la atención, que terminen convirtiéndose, cuando su origen eran estas explotaciones en las que el agua era fundamental, no solo por razones de recreo, sino también de cultivo, que terminen convirtiéndose en latifundio de secano en manos privadas. Es un fenómeno curioso. No ocurre, por ejemplo, en otros contextos, ni en Al-Ándalus, por ejemplo, las propiedades que pertenecen al Estado van quedándose en manos de los Estados sucesivos. En el caso del Agdal, es lo mismo. Ha estado siempre en manos del Estado, aunque han tenido que pelear los de Irlanda. Cada Estado que ha llegado y ha querido ver, vamos a ver, la lista de propiedades que tenían los fulanitos. Pues ahora resulta que hay esta tribu que tiene, o esta confederación de tribus que ahora se apropia del agua de la acequia que nos traía el agua. Venga, hay que ir a por ellos, negociar, pelear. Es decir, es un proceso un proceso diferente a las comunidades locales, en ese sentido. Y llama la atención que se pierdan y se dividen en ese punto. Pero bueno, eso es otra historia. Pedro. Sí. Yo quería preguntar otra cosa. Aquí en Granada se sabe que las almunias que pertenecían a la corte nazarí, a los reyes nazaríes, había muchas almunias, y había almunias en las que en todas se combinaba, al parecer, esa faceta, digamos, residencial e incluso protocolaria con una faceta productiva, agrícola. En unas parece ser que predominaba más una cosa y en otras predominaba más la otra. De manera que, por poner un ejemplo, quizás el Alcázar Genil
era más residencial, más protocolario, y la Casa de las Gallinas, donde estaban criando gallinas, aunque hubiera un edificio residencial, que por desgracia no lo conocemos, pero se sabe que es un edificio residencial, pues no tendría la enjundia, y a lo mejor nos refieren ahí a los embajadores de la de eso, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar, al hilo de esto, es que, claro, los edificios que se han conservado han sido los edificios más monumentales, ¿no? Aquí en el caso de Granada, y también me imagino, que es la pregunta, es decir, si, porque en los textos latinos que se están leyendo, italianos, parece que solamente se hace referencia a las almunias que conocemos, a la cisa, a tal, excepto en el texto de Bellubair, que dice que hay muchas almunias que podrían ir hasta el pie de monte sin salir de su propiedad. Entonces mi pregunta es, ¿hay alguna evidencia de que, de que existían solamente estas almunias o de que había más almunias? Quizá, pregunto, almunias que no tuvieran carácter tal vez edificios de tanta entidad y por tanto no se han conservado. Bueno, seguramente habían las almunias, porque hay una fuente que dice que Guillermo I construye la sisa para superar todas las obras que había hecho su padre Rogelio II, y menciona una serie de palacios que desconocemos, una serie de almunias que desconocemos. Entonces estamos seguros de que había más almunias de estas. Y de ninguna de ellas se conserva una descripción tan detallada como estas, que quiero decir, no existe un caso que no tengamos la descripción, pero no se haya conservado el resto arqueológico. El problema, quiero decir, aparte, hay veces en que esto es muy explícito, ¿no? En la descripción de la sisa uno no se equivoca, porque Leandro Alberti va allí, cuenta cuántos escalones hay para subir hasta arriba, hace una descripción detalladísima del palacio, entonces la identificación es unívoca. Luego lo que hacemos, tenemos una descripción de un complejo monumental, tenemos un monumento, le damos quiero decir, las fuentes que hemos visto no están dando indicaciones topográficas ni nada de eso. Hay veces en que eso es clarísimo y es unívoco, y hay otras veces en las que decimos, por ejemplo, la Cuba Soprana, decimos, este es el tercer palacio que nombran el Fazzello y Leandro Alberti. Al fin y al cabo no tenemos ningún dato sobre eso. Él simplemente dice que había cerca de esto, no sabemos cuánto cerca ni nada, otro palacio también que él supone que tuviera la misma categoría o la misma importancia, pero que está más ruinado. A mí, sí. ¿Hay indicios quizá de la existencia de baños también? De baños. Sí, hemos dicho en la Favara, hemos visto allí en el grabado que estaba indicado un hipocausto, en el grabado de 1767, no sabemos de qué época, yo no tengo presentes los restos monumentales, ni sé si los hay de este baño, y en la Cuba también había un baño que en el momento en que se excava, me parece en los años 70, se dice que es tardoromano. Yo no sé si en los años 70 se le llamaba tardoromano a cualquier resto que se estuviera excavando. No. Desde luego lo lógico es que esas residencias tuvieran baño. Sí, ese ambiente tan orientalizante. No, estoy seguro, además tenemos el baño del baño de Cefalabia, que era parte de una almunia, de la que en este caso queda solo el baño. Una curiosidad, con esas descripciones tan detalladas, ¿no hay ninguna descripción que diga que hay un baño? Cuando dice que hay el número de escalones... No. Él se centra en el monolito, en el palacio en sí, ni habla de la capilla que está allí a 100 metros. Habla sobre el palacio, es una descripción de 4 o 5 páginas detalladas. ¿De qué fecha es esa? 1550. Para esas fechas, el baño, casi con toda seguridad, no funcionó. Quiero decir, que de haber existido una descripción ya tan tardía, el
baño es cualquier otra cosa menos baño para esas fechas. ¿Sí? Me ha parecido escuchar que también hacía menciones a estructuras arruinadas o el estado de conservación o de uso. Por eso... Sí, sí, pero en general dice habitaciones para los huéspedes, y que él interpreta en ese caso, ¿no? A mí, de lo que tú has comentado, Pepe, me parece interesante, digo, para futuras investigaciones, el tema del agua. Porque es cierto que muchas de estas fincas ponían en explotación espacios que no estaban explotados. Por lo tanto, no se quitaba terreno a nadie, sino que se estaba vivificando. Pero es cierto que el agua existía. Evidentemente, cuando son canat, se excavan y no le estás en principio quitando. Cuando es agua de ramblas, es agua que se pierde. Nosotros, concretamente Pedro y yo, cuando hemos estudiado el Castillejo de Monteagudo, que es una almunia del 12 con estas características, estamos convencidos que ahí lo que se está almacenando es agua de rambla. Creemos que es agua de rambla. Otra agua podría ser también de pequeñas fuentes que se llevara y se almacenara. Pero en principio no excluíamos que pudiera ser agua que viene de ramblas, que por lo tanto no tenían uso, porque ese agua se perdía al ser un agua que caía cada X tiempo. Y evidentemente el poder sí tenía capacidad de hacer presas, el poder sí tenía capacidad de hacer acequias y llevarse ese agua que se perdía a unas grandes albercas. Por eso defendemos que esas albercas después se pierden. Pero en este caso explicaríamos ese agua, pero otro tipo de agua que es de fuente que debió tener sus usos, cómo eso se cogía, se quitaba. Pero desde luego el tema no lo tendríamos que plantear no en este espacio, que además lo conocemos poco y que la conquista puede plantear rupturas. Nos lo tenemos que plantear en Al-Ándalus, donde tenemos esas armonias. ¿Sí? Nosotros tenemos que resolver el tema de esas grandes albercones y de esa almunia del Castillejo. Yo creo que normalmente en un ambiente antropizado, y desde época romana, toda la cuenca mediterránea es un ambiente antropizado, es una cuestión de escala, no de calidad. El agua es un recurso que siempre está, que siempre es potencialmente utilizable, y de hecho ahí donde existe es utilizado. Lo único es las posibles alternativas. Un caso que se me viene a la cabeza, el uso del agua de la rambla. Pues probable, o sea, se puede imaginar un escenario en el que hay comunidades locales de agricultores que hacen un uso determinado de esas aguas de avenida, que son estacionales, etc. Y que en un momento dado puede haber un poder que con medios y con otro objetivo en mente crea una gran presa que permite recoger toda esa agua y llevarla a un sitio lejano. Pues son dos usos alternativos y relativamente incompatibles. Porque si esa agua se deja bajar y aguas abajo se hace un uso difuso, permeable por parte de comunidades de regantes locales, resulta que si pones la presa arriba, te la llevas por tu acequia recta, pues ya... Crea problemas. Claro, a menos que negocies, que haya contrapartidas. Es decir, este toma de Iraca se ven hablándolo en muchos casos, y a nosotros nos hemos topado con ello en el Agdal a lo grande. Porque es la historia de siempre, desde que se crea el Agdal en época almogade. La lucha hasta 1890 se están peleando todavía por la acequia, no por la tierra, sino por el agua. ¿Alguna pregunta más? Y ya dejamos a Mauricio. Pobre yo, terrible. Bueno, Mauricio, gracias. Gracias.